podcast más en la Fundación SESPOL, Sexología Crítica, podcast que realizamos gracias a nuestro alumnado de las formaciones que mantenemos. Hoy tenemos a Claudia, Antonella y a Sheila con el tema, si no me equivoco, la erotización de la figura de la sexóloga. Dale. Eso es. Bueno, yo soy Claudia, soy psicóloga y tenemos también a Antonella, que es psicóloga también, saluda. Hola, ¿cómo andan? Soy Antonella Mazota, soy psicóloga y actriz argentina, por lo que ven, por lo que escuchan en mi acento, y estoy muy contenta de estar acá con dos mujeres con voces potentes y miradas únicas, y paso la pelota a Sheila. Hola, yo soy la única que no es psicóloga aquí. Yo soy fisioterapeuta de suelo pélvico y además también divulgadora, así, con dos Vs. En las redes sociales tengo un perfil en el que intento ser Instagramer, pero no se me da muy bien, educando sobre sexualidad, suelo pélvico y eso sí que se me da mejor, ¿vale? Y, Eso, que sí que se le da bien, que no diga. Eso sí, que la vida no de controlo. famoseo fatal, pero educar y transmitir conocimientos un poquito mejor. Y bueno, pues como nos hemos presentado, también queríamos aportar algo las compis sobre no solamente que la presentación fuese desde la propia persona, sino también quería aportar algo de mis compañeras. Claudia, que ha dicho que es psicóloga, es la persona que ha elaborado el guión, ¿vale? Para este podcast, con lo cual podéis No, imaginaros las tres. lo analítica que es y organizada, todo lo mantiene ahí bajo su atenta mirada y sabe decir exactamente lo que se necesita decir en cada momento. Así que creo que va a ser un podcast muy interesante. ¿Y el tema por qué? ¿Por qué habéis elegido esto? Pues Bien. yo traje el tema a raíz del perfil de las redes sociales que tengo, porque al empezar a divulgar sobre educación sexual, pues empezaron a llegarme comentarios de gente que incluso me conocía un tanto sexistas y sexuales. Y entonces dije, pero bueno, ¿qué ha pasado? Esta gente me conoce de la consulta de fisioterapia, pero si hablo de sexo, ¿por qué se toman la libertad de poner comentarios que parece que tienen segundas intenciones? Y yo lo propuse a mis compis y bueno, no sé cómo les llegó a ellas esta idea. A mí principalmente me pareció muy interesante. Yo tengo como una mirada muy crítica hacia las palabras, como las quiero deconstruir todo el tiempo. Entonces, cuando dijo la erotización, Jay dijo la erotización de la figura, del rol de la terapeuta sexual, me pareció como muy interesante pensar qué es lo que se erotiza, qué es la erotización y cuál es la figura de la terapeuta sexual, como profesional. Entonces, esos disparadores como me hicieron ¡puf! En la cabeza, como para poder generar más preguntas disparadoras y armar este debate, ¿no? Sí. Y a mí lo que me ocurrió fue que, bueno, al principio a Sheila no la conocíamos, ¿no? Pero Sheila es la reivindicadora del grupo, ¿no? La que está siempre poniendo, todas somos feministas, por supuesto, pero como el toque más de lucha. Y como que enseguida conecté con la posibilidad de abordar un tema feminista y abordar también un tema más genérico que quizá no se habla, que pueda ser un tabú y como que tuviéramos miradas diferentes, pero cuando decidimos el tema tampoco sabíamos bien de dónde veníamos cada una y me parecía como muy enriquecedor poder hacerlo también con Antonella, que dice lo de las palabras, que al final, pues eso, de dónde viene ella, en el tipo de terapia que ella hace es súper importante, ¿no? Y creo que como que lo que más interesante me resultó era poder debatir con personas que podían haber sufrido o no esa erotización o esa violencia, ¿no? Y que todos pudiéramos aportar algo distinto.
Porque ya de entrada planteáis tres perfiles diferentes, porque aunque Sheila comentes que son psicólogas, la orientación, digamos, dentro de la psicología también es diferente, que va a ser interesante esto a tope. Claro. Eh, Arranco yo, ¿vale? Pero, porque lo has comentado tú, Claudia, estamos hablando de violencias. O sea, no estamos hablando de una erotización seductora, estamos hablando de otro tipo. Eso es, o sea, sobre todo queríamos em, desmontar eh, los mitos alrededor de lo que es la terapia sexual y también la figura de la terapeuta, que hablábamos un poco entre nosotras, el cómo a nosotras sí que se nos erotiza em, como, como personas que podemos recibir determinado tipo de comentarios solo por el hecho de estar especializadas en un área que en este caso sería la terapia sexual. Y, y cómo no dejar pasar determinadas líneas que, como bien dice Roberto, son violentas para cualquier persona que las recibe, pero también más aún para una persona que es profesional en su desempeño. Entonces, por eso queríamos como trazar la línea bien de cuál es nuestro papel, porque a lo mejor hay ciertos tabús alrededor de lo que no se habla, como es el sexo, y realmente por qué es tan fácil el hecho de sexualizarnos o de hacer determinado tipo de comentarios con estas redes sociales o en según dónde, en según qué contextos. Ujú. A mí me parece interesante el disparador de Jay con sus redes, la divulgadora, síganla en redes, que digo, hay una cuestión de pensarlo en las redes sociales, qué es lo que se está educando, y en el consultorio, ¿no? Como dos ámbitos como bastante diferentes, creo yo. Em, y partiendo de la base de qué es la erotización, ¿no? La erotización yo la pienso desde algo más simbólico, desde un lugar que, digamos, desde los filtros, ¿no? De la seducción. Y el lugar de nuestro, digamos, de sexólogas, como de escucha, de empatizar, de estar ahí, una escucha activa, estar ahí presente, versus el erotismo. El erotismo es como accionar hacia, digamos, es como una experiencia, algo vivido consciente. Y, y ahí me dispara, me lleva a pensar como la transferencia de terapeuta sexual y paciente, o transferencia entre las redes sociales y lo que yo estoy viendo o queriendo comprar, ¿no? De qué me está vendiendo esa red social o esa profesional o el capitalismo, digo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, digo, ¿qué es ser profesional? ¿Y qué es ser profesional de la sexología? ¿No? Yo creo que hay límites también, pero evidentemente, siendo sexólogas, hay algo que inevitablemente piensan la gente, digo, ¿no? Como hay algo que como que estamos disponibles sexualmente. Entonces envían por ahí una foto, ¿no? Como de un pene a ver si este es normal, envían con una impunidad, digamos, sin límite. Entonces me parece como, digo, para ir desmenuzando de a poco, ¿eh? No me quiero abrir tanto, pero no sé, Jay. Sí, recojo el testigo. Me ha gustado mucho lo que has dicho de que somos al final profesionales. Y creo que voy a poner un poco a la gente en situación, ¿no? De dónde nace esta figura de la profesional sexóloga, porque efectivamente es una profesional. Siempre se ha hablado sobre la sexualidad porque es algo inherente a las especies humanas, ¿no? A los seres vivos. Y bueno, pues ya se filosofaba y poco a poco, para que algo se convierta en una ciencia, pues se comienza a estudiar y después de que se comienzan a hacer estudios, ya se conoce que efectivamente cómo funciona la respuesta sexual y hay una persona que todos estos conocimientos que se han hallado a través de las investigaciones los tiene que transmitir y tiene que educar, ¿no? Igual que se nos enseñan teoremas matemáticos, igual que se nos enseña de dónde viene la lingüística, pues la sexóloga es la persona profesional que
divulga y educa sobre la sexualidad. Entonces el punto es, si estamos hablando de una ciencia también, o vamos, de un transmitir conocimientos desde una persona que es profesional y está hablando de hallazgos científicos, ¿cómo hemos llegado a erotizar esta figura sin haber, por ejemplo, sin tomarnos la misma confianza con, pues no sé, una persona que divulga sobre física en las redes sociales, ¿no? Pues yo ya, como me ha definido Claudia como una feminista, pues voy a dar paso a la siguiente persona diciendo que todo esto ha sido debido efectivamente a el patriarcado. De todas formas, siguiendo esa línea, ¿no? Lo has comparado, por ejemplo, con el estudio de las matemáticas o la lengua, ¿no? Como, digamos. Y a mí justo cuando has dicho lengua se me ha venido a la cabeza, como claro, a mí en lengua, ¿no? En el colegio me enseñaban a formar frases, pues sujeto, verbo, predicado, ¿no? Es como hay ciertos elementos y cómo se combinan y tal, ¿no? Y fíjate por dónde, pues me ha venido un poco a la idea de que seguramente a vosotros también os ha pasado, de gente que considera la sexología o la terapia sexual como esa persona, digamos, que enseña a follar, ¿no? Ujú. Que, digamos, te dice cómo se hacen las cosas, ¿no? Pues eso, sujeto, verbo, predicado, ¿no? Es como sota, caballo y rey, no sé cómo decirlo, ¿no? Ujú. Entonces me parece estupendo que el primer punto sea aclarar que la sexología, digamos, no es eso, es otra cosa, va un poquito más. Efectivamente. Una cosa es enseñar cómo se desarrolla la función sexual y otra cosa es enseñar a follar. O sea, totalmente de acuerdo. O sea, lo que busca la sexología obviamente es despatologizar principalmente, acompañar, informar, cuidar, bueno, etcétera, ¿no? Y nosotras sexólogas no enseñamos a partir de hacer prácticas eróticas por dinero, no decimos si un pene es normal o no es normal. eh, ¿Qué más? No, no follamos muchísimo más porque somos sexólogas, ¿no? O sea, no es que sabemos hacer todo, digo, no sé, ¿no? En la práctica personal. Que tampoco tenemos por qué ser absolutamente abiertas en la sexualidad, que somos profesionales, somos seres humanos, ¿no? Y cada cual también tiene sus Totalmente, actitudes, sus valores, sus, ¿no? Claudia, totalmente. llevas algo, te veía. Sí, hubiera sido muy interesante también plantear en el imaginario colectivo qué es ser terapeuta sexual. Que hablábamos de que no es lo mismo ser terapeuta sexual que ser trabajador sexual, porque a veces parece como que el terapeuta sexual es alguien que te va a ayudar a encontrar, según qué cosa quieras encontrar, no que sé, un orgasmo o placer. Entonces, como diferenciar mucho la figura que nosotras vamos a ejercer con otro tipo de puestos de trabajo. Entonces, en esa profesionalización y en entender bien qué es el placer, qué no es el placer, cómo es más posible llegar a él, yo creo que es fácil el erotizar la figura por el hecho de que estemos en un lugar no del tabú, de lo que no se habla. Entonces, como no se habla de ello, en el momento en el que una persona habla de ello, está mucho más cerca en unión un tema con el otro, ¿no? Como, vale, esta chica se habla de sexo, entonces ella está cerca del sexo. Y hasta ahí, más o menos, se puede como perdonar, comillas, comillas, la erotización, en tanto en cuanto como que no puede ser inconsciente el que se una los dos temas. Pero la cosa es que hay muchísimos mitos que están alrededor de lo que es la terapia sexual y que al final hacen que también las personas que nos dedicamos a la terapia tengamos esa visión desde el otro. Como que automáticamente eso, follamos más, follamos mejor, sabemos cuánto es normal, cuánto no es normal, que es una pregunta como muy típica, ¿no? De terapia, lo que me pasa es normal. Em, y bueno, yo creo que una de las cosas que queríamos desmontar es estos mitos. No solo plantear como las preguntas, sino ver todos los estereotipos a los que estamos sometidas y todas las violencias que no solo Sheila en su perfil por el tipo de divulgación que hace, sino otras compañeras de profesión y de máster también han tenido que sufrir, ¿no? Me parece Lo que estabas importante. hablando, dame un segundo, Antonella, porque me estaba viniendo un poco
la diferencia entre erotizar y naturalizar. Quiero decir, desde la sexología se naturaliza la sexualidad porque es parte de todo, es parte de nosotras, parte no, pero no, de ahí a erotizarlo va un paso importante. Antonella, perdona que te he cortado. No, no, me parece, agarrándome lo de Clau, que me parece que está bueno esto de que, digo, una profesional se entiende como alguien que tiene un saber, una ética, ¿no? Y entonces seríamos profesionales del placer, por así decirlo, como decís, Clau, sabias del placer y pareciera que estamos disponibles al placer 24/7, ¿no? Entonces, mándame mensajes, subido de tono, en la terapia, ¿no? Como hay algo del sexo que está... Ojo, quizás pasa en otras prácticas, ¿eh? En otras profesiones. Digo, por ahí, eh, no sé, digo, a una uróloga, no sé, pregunto, ¿no? Quizás también hay otras profesiones que están erotizadas, Y pero... entonces, ujú, sí, disculpa, y entonces tiene que ver con el hecho de que hablemos de sexo o tiene que ver con el hecho de que seamos mujeres hablando de sexo o en torno a elementos que pueden ser sexuales. Porque, por ejemplo, como fisioterapeuta o compañeras fisioterapeutas, el hecho de tocar un cuerpo desnudo con tus propias manos, también hemos sufrido acoso en las camillas. Y como dices tú, a lo mejor la uróloga, la médico de familia médica de familia que tiene que hacer algún tipo de observación o tiene que sufrir también comentarios. Entonces, ¿es porque hablamos de sexo o es porque somos mujeres? Y Interesante. se me venía, te decía Antonella, no sé si una uróloga, a mí se me venía la imagen de una bailarina, ¿no? Que Por a lo ejemplo, mejor ha sufrido ese tipo de comentarios sexualizantes cuando solo estaba bailando. Y a lo mejor ni siquiera era un baile que pueda ser erótico, total. ¿no? Que hay profesiones como que enseguida pues en el imaginario, en lo que todos ven o hablan, enseguida se coloca hacia un lugar que pueda ser... Pero si Ujú. fuera un bailarín, como dice Sheila, ¿un bailarín creéis que recibe las mismas propuestas? Es un ejemplo muy tonto que se pone, ¿no? Pero es como, ¿un bailarín va a recibir fotochochos? No. No, no cabe en la cabeza de nadie, vamos. Para nada, sí, sí, es el contexto, obviamente, el patriarcado donde estamos y entiendo que otras profesiones desde la, la mujer, ¿no? El lugar de la persona con vulva. eh, pero hay algo también que pensaba en torno de la terapia. Digamos, nosotras como sexólogas educamos sexualmente, asesoramos sexológicamente, hacemos terapia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en una terapia, cuando viene de forma individual, hay una cuestión que se puede despertar algo de la erotización hacia la terapeuta sexual. Está bueno que esto se pueda poner en palabras por parte del paciente, porque eso puede puede ponerse el límite y el encuadre de la profesional hacia el paciente, digamos, si hay algo que no se puede limitar, es necesario que esto sea, que se derive, ¿sí? Pero si el paciente tiene alguna cuestión de pensamiento erótico para con la terapeuta sexual, que esto se pueda decir, digamos, son deseos, transferencias, ¿no? Pero es necesario limitarlo. Sí, De pero la una cosa misma es forma que Sheila, ¿no? claro, pero una cosa es que tú puedas sentirte atraída o atraído por tu terapeuta y otra cosa son las conductas que tú llevas luego a cabo. Y esto, ¿por qué se permiten Totalmente, que ciertas personas, que vamos a decirlo claro, en su mayoría hombres, ¿no? Hacia mujeres, se vean con el derecho y con la libertad de poder mandarte ese mensaje o esa foto? Bueno, creo que al totalmente, final estamos dejando muy claro que esto se reduce o sea, se reduce como si fuese poco, ¿no? A los roles de género y tal a los cual, estereotipos que hemos aprendido en sociedad, porque tal como he cual. dicho antes, todo esto deriva de nuestra educación patriarcal, una educación patriarcal en la que como sistema social, cultural, político y económico se ha situado al hombre siempre por encima de la mujer en una posición de privilegio y de poder. Y lo único que hacen es seguir ejerciendo ese poder que ellos tienen intrínseco y aprendido sobre nosotras. Vemos que da igual la profesión que realicemos, pero sobre todo si está ligada
a la sexualidad, pues más todavía. Seguramente. Y al final, ese poder lo que permite es, valga la redundancia, el permiso de que ese hombre sí que mande esos mensajes o sí que diga o sí que ejerza determinada presión, determinada violencia Violencia. hacia la mujer. Entonces, porque él sí puede ser sujeto deseante, él sí puede decir, oye, me gustas a una chica que no conoce de nada, solo porque puede. Y ese es el poder al final, porque el poder a veces como que lo transformamos en como lugares muy oscuros de violencias muy terribles. Y el poder está ahí, en que sí se permiten el lujo de hacer determinados movimientos, porque muchas veces las personas que reciben o que recibimos esa violencia nos quedamos como sujetos pasivos, nos quedamos como objetos receptores de esa violencia. Ah, me ha erotizado, no sé hasta si sentirme bien, porque me ha dicho esta guarrada, espérate. No, no, espera, no me está gustando, ¿no? Esa contradicción de me están haciendo una cosa que no me gusta, Ujú. pero no sé si tengo permiso para que no me guste. Te La quedas sin... diferencia estaba, planteaba Antonella, en esa transferencia, contratransferencia o esa erotización, ¿no? Que se puede dar en la intimidad de una consulta, que creo que Sheila puede ocurrir de la misma forma, porque son situaciones, como has dicho, de cierta intimidad, ¿no? Pero que cambian mucho cuando llevamos al aspecto social, al grupo, ¿no? Porque, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Pero estáis hablando de redes sociales, ¿no? Quiero decir, yo no estoy intimando contigo. Es decir, el que tú te sientas intimado no hay posibilidad, porque no es un mensaje para ti, quiero decir, ¿no? Entonces ahí es donde entra ese poder en el que, bueno, tú estás en esa categoría y yo como hombre, ¿no? Pues puedo entrar aquí, ojo, hombre hetero, porque Claro. que a otros hombres tampoco ocurre. Ah, Efectivamente. Hablamos de que ya no es algo solamente que ocurra en un proceso individual, ¿no? Cara a cara con alguien, sino que es una construcción social que se ha perpetuado o incluso se ha mantenido, ¿no? A través de pues, medios de comunicación o series de televisión en la que cómo se ha representado a la figura de la sexóloga, pues a lo mejor como la persona que iba en cueros, ¿no? O la que se acababa liando o acostando con las personas a las que atendía incluso, ¿no? Como esa promiscuidad y al final son imaginarios que se han ido metiendo y educando, es que eso es también educación en la sociedad, hasta que ahora me parecía muy interesante recoger cuando has dicho que si se está naturalizando el hablar de sexualidad, yo me pregunto, a través de la pantalla con las redes sociales, ¿estamos naturalizando hablar de sexualidad, educar? Hemos encontrado una vía al fin para hacer una educación sexual que es, iba a decir inexistente, pero realmente negativa en nuestra sociedad, o estamos abriendo una puerta a una nueva herramienta pornográfica que ve la gente en sus pantallas cuando nos escucha diciendo tips para mejorar el deseo sexual. ¿Qué están imaginando? mm, Bueno, lo has mencionado, ¿vale? Sabéis que terapeuta sexual es una categoría porno. mm. Wow, pues yo no lo sabía. Ni idea. Eso está ahí, sí, sí, igual que está el hermanastro, el hermanastra, ¿no? Que es una categoría, pues la terapeuta sexual ahora mismo es otra categoría, o sea, hasta ese punto lo hemos erotizado, digamos, bueno, más que erotizar, siguiendo un poco lo que decías, Antonella, más que erotizar, pornografiar. Sí, total, total. Que es que un poco también, ¿no? De hasta cómo se vende algo, algún juguete sexual, digo, o alguna práctica también, ¿no? Cómo se vende en las redes. Hay algo de mostrar cuerpos, desde una profesional, digo, irían, consultarían a una profesional en redes que está a medio vestir, vendiendo algo, ¿o no? Claro, al final eso ya entra en cómo el capitalismo se ha apropiado
de la sexualidad y al final no solamente es vender ese juguete sexual, sino que también es vender el cuerpo de esa persona, porque al final los cuerpos los cuerpos canónicos pues son los que venden Total. y entra todo, Todo. todo agarrándolo en la misma mano al final. Tal cual, como una mujer atractiva, una mujer misteriosa que vende esto, hace esto todo bien y tiene el saber del placer. ¡Pum! ¡Pah! ¿No? Claro, pero Como al final se convierte como en una extensión, ¿no? Tú vendes un producto, ese producto decimos que te va a dar orgasmos porque en 10 segundos te corres, pero no te lo va a decir una persona que vaya vestida de negro, que esté triste. ¿Qué persona te lo va a decir? Una persona picante, una persona juguetona, una persona que te diga 10 de 10, me ha encantado, ¿no? Como en otro tono. O sea, ese tono emocional que se une con el marketing, que esto sería otro melón, ¿qué opinamos del marketing y el capitalismo? Pero ¿desde dónde vendemos? Desde una emoción. ¿Y qué emoción tiene que vender la sexóloga o el sexólogo para vender placer? Tiene que vender casi un orgasmo, ujú. ¿no? ¿Creéis que pueda ir un poco también en línea de la experiencia? Quiero decir, igual que no le comprarías, no entrarías a la consulta de un dentista que tiene los dientes negros o marrones, ¿no? Igual no entraríamos a la consulta de una terapeuta sexual, como dices tú, Claudia, que vaya vestida de negro, con cara triste, lánguida y pálida. Pero esto tiene que ver entonces con lo que hemos aprendido de la sexualidad y con de dónde hemos recogido el imaginario sexual. O sea, al final lo hemos Todo recogido de la pornografía, de las series de televisión, de las películas, incluso de las revistas, ¿no? O sea, del interview, ¿no? Que se venden las portadas. Bueno, y decimos interview, pero vamos, que Women's Health o Mujer de Hoy utilizan mujeres canónicas igualmente en todas sus portadas, todas bellas, delgadas, atléticas, con poca ropa. Entonces, al final eh, es cómo tú has visto y aprendido que se tiene sexo y desde luego que no has visto cómo se le sube a alguien el gemelo, cómo hay que parar para beber agua o secarse con una toalla en agosto o cómo alguien dice, mira, hasta aquí que hoy ya no puedo más. Entonces no es una profesión reconocida en este sentido. Quiero decir que se nos ve un poco la figura de la sexóloga como una figura cuya experiencia, cuya educación o divulgación puede ir a través de la experiencia, no del conocimiento científico, como decías antes, ¿no, Sheila? Efectivamente, creo que la gente todavía no se da cuenta de que, como cualquier otra persona profesional de un área de estudio, estamos transmitiendo conocimiento, conocimiento científico que lleva estudios que lo avalan, investigaciones y que viene con una base. Que no son experiencias, como dices, propias, que uno de los problemas de la ciencia y de las investigaciones a día de hoy es que hemos llegado a igualar en el mismo nivel lo que es un estudio científico con el, ay, es que a mí me pasó, ya bueno, es que estamos hablando de un nivel de investigación que no se puede comparar con lo que a fulanito o a fulanita les haya pasado y esto ocurre también con la medicación, no, yo me tomo lo de a mi vecino porque es que le pasa lo mismo que a mí y seguro que me hace efecto. Entonces hemos llegado a ese nivel y todavía no somos conscientes de que la sexualidad también es una ciencia que se estudia gracias a muchísima gente que detrás de los estudios trata de investigar cómo se producen todos los procesos de la función sexual. Tenemos ahora explicaciones y nosotras, las sexólogas y mis compañeros también sexólogos, somos quienes estamos intentando traer este conocimiento a la sociedad para que tengamos una educación sexual sana y feminista, sobre todo para librarnos también de los estereotipos de género que también influyen no solo en la sexualidad, he dicho que era al final político, social y económico, pero que todavía más arraigados están en la sexualidad. Y yo creo que la gente no se da cuenta de la importancia que tenemos, que podríamos decir que somos también educadores sexuales. Sí, me parece importante esto, me subo a lo que dice Jay porque es, y a lo que decís Roberto, de la experiencia personal, digamos, creo también en varios ámbitos de lo profesional, no tiene por qué darse lugar
en una terapia que es de otra persona. Digo, yo como profesional no tengo que poner mis experiencias ahí, digamos, si suman, bienvenido, pero no tengo por qué, digamos, poder hacer la disociación. Entiendo que soy una persona, pero digo, alguien que tuvo un embarazo y ahora está con falta de deseo por el posparto, por ejemplo, ¿no? Y entra a sesión y me pregunta, Antonella, ¿vos fuiste madre? Porque si no, no me vas a entender. Pero, ¿cómo no te voy a entender? Digamos, no es necesario que yo haya pasado por esa situación porque si no, digamos, lo profesional, lo estudiado, todo no tiene ningún vigor, no tiene importancia. Digo, no, a eso voy. También esto que decías, ¿no? De que una nutricionista que entonces si tiene exceso de peso no voy a consultar. Digo, todo esto creo entra dentro de la terapeuta sexual. Considero que lo poco que se abre, para mí sigue siendo un tabú el sexo, para mí a tiempos de hoy. La terapeuta sexual, el rol y la terapia sexual está vista como algo. El otro día me junté y dije que estaba haciendo un máster con amigos y amigas, un máster de terapia sexual, y me dicen, uy, ¿cómo debes chupar la polla? Ujú. Wow. Me quedé en silencio mirando y dije, tengo mucho para decir, ¿tienen ganas de escuchar? O sea, como... Y ahí abrimos debate, porque me parece que aún, digo, 40 años, ¿eh? Este chico que lo dijo, varón. Mi pregunta Casualidad. sería, si hubiera sido un chico, le hubiera dicho, uy, ¿cómo debes de comer pollas o coños? Si hubiera sido un chico, hubiera habido el comentario del revés. Yo te digo que no. Ese Yo, comentario no ha existido. Entonces, ya Ah, desde ahí está claro, habiendo violencia, porque él total, permite total, decirte un comentario fuera de lugar que no se permitiría decirle a un hombre total, pero que es sexólogo. permitime decir, Clau, que fue una noche de debate brillante, espectacular. Y después con esta persona quedamos como, che, me gustó. Digo, me parece que es así también, porque todos tenemos que deconstruirnos, ¿no? Y ayudar al otro también a. Entonces ahí es como, uy, no sabía todo lo que hacía una terapeuta sexual, digo, ¿no? Él en su fantasía, bueno, nada, un montón de cosas. Bueno, Roberto, vos podés contarnos si te pasó en alguna situación en tus redes sociales o en tu terapia sexual, alguna situación te han erotizado, te han puesto en un lugar de en violencia. situación, en situación de intimidad, como dices, dentro de la consulta, sí es verdad que tienes una relación más larga con una persona, estás hablando de temas íntimos, estás compartiendo, entonces yo ahí entiendo perfectamente que la persona pueda llegar a sentir algo, es normal, ¿no? Total, esperable. Ahora, como decía, por eso para mí es muy clave esto, ¿no? En un aspecto social jamás, nunca. Quiero decir, nunca, no. Quiero decir, yo lo que recibía, llamadas de este tipo de violencia, eran las llamadas de broma, ¿no? Claro, yo cuando tuve un despacho teníamos un cartelito ahí con mi teléfono, ¿no? Entonces, pues se reunían 4 adolescentes, nos llamaban, por supuesto, chicos, ¿vale? Las chicas no hacían esto, y entonces llamaban y hacían alguna pregunta absurda y se reían, ¿no? Pero no es una agresión a tu erotismo o a tu sexualidad. No me están erotizando, quiero decir, es que es una cuestión de género, como decía Sheila, clarísimamente, ¿no? Hace Por eso, muchos años una compañera mía fue a la radio, estoy diciendo hace años, fue hace 20 años, ¿no? Y en medio de todo el programa, ¿no? Pues la persona que conducía el programa, un chico, por supuesto, le dijo a mi compañera, dice, bueno, porque tú como sexóloga follarás mucho, en público, en abierto, ¿no? Entonces quiero decir que no hemos cambiado nada, quiero decir, bueno, ahora lo hemos cambiado, no me pongo ahora, sí, ¿no? sí, sí. Pero Nada, quiero no, decir nada, no. que Wow, los bueno, modelos. sí, todavía se sigue preguntando en ciertos programas cuánto sexo tienes, ¿no? Es como, ¿y qué más da el cuánto? ¿Y cuál puntúa más? ¿Qué tipo de Ajá. sexo puntúa más? Total, total. ¿No? Porque si es una experiencia sexual completa, por supuesto tiene que incluir penetración, si no, no lo es. Claro. Y Ujú. me he quedado antes con ganas de decir que es que no está legitimada la figura del terapeuta sexual o el sexólogo o la sexóloga. No hay este sello de calidad, de referencia, de autoridad, de, ah, vale,
esta persona es esto y sabe de estas cosas. En cambio, el médico automáticamente la bata en nuestra cabeza y esta persona sabe de salud. Claro, puede que esto venga un poco ligado a que todavía no hay una formación que se reconozca como el grado en sexología, ¿no? Igual que hablamos de un grado en medicina, un grado en psicología, un grado en sexología, sino que al final sí hay estudios de máster que vienen de otras áreas, entonces a lo mejor no, la gente no lo relaciona o no lo conoce directamente como una ciencia, ¿no? También que requiere de un estudio. Yo creo que eso es central, quiero decir, cuando la sexología llevamos en España 30 años o 40, nada más. Quiero decir que son muy pocos años, ¿no? Y no hay un reconocimiento porque no hay una legislación en torno. Efectivamente. Claro, eso es un problema, que es un problema añadido el tema de que mucha gente se puede calificar como sexóloga y hacer, por ejemplo, un poco lo que tú decías, Sheila, esa divulgación en redes, ¿no? Que es lo más fácil que puedes hacer en ese sentido, con ningún tipo de titulación, diciendo las mayores barbaridades que se te ocurran, porque cuantas más barbaridades digas o cuanto más carne enseñas, como estabais comentando antes, ¿no? O más Más mancha. transgresora te muestres, pues más público vas a tener, ¿no? Entonces, al final, son profesiones que no están ligadas a la disciplina, están ligadas al comercio. Claro. Y el Mm. algoritmo avala eso también, ¿viste? Cuanto más Claro. carne mostrás, más visualizaciones tenés y así. Y me pregunto, ¿la erotización de la figura de la terapeuta sexual, digamos, como queer, no binario y eso, que tendrán también erotizado esa figura? Las terapeutas sexuales. Bueno, la bisexualidad es algo muy cotizado en la sociedad. No sé si conocéis el dato de que a las mujeres bisexuales se les llama a las mujeres unicornio, porque Claro. al final pueden estar en todos los saraos. Y ya que si no hay nada más bonito que una mujer, son dos mujeres. He oído yo decir algún Sí. señor o por ahí. Total. Claro, ya estás con los ojos. Estás procesando la maldad del mundo. Que al final hablamos de esto y teorizamos y lanzamos preguntas, luego realmente nosotras hemos sacado este tema habiendo Sheila sufrido este tipo de comentarios, yo sin ser divulgadora y sin estar apenas en redes sociales, también recibí una videollamada muy incómoda. Otra compañera que sí que se está dedicando y se está metiendo en redes también ha recibido un montón de mensajes que queríamos ahora comentarlos. Y para mí ya no es ni siquiera sorpresa, porque es que no me sorprende nada de lo que contamos, es indignación, vale, es que lo puedo llegar a entender por el patriarcado, por la sociedad en la que vivimos, por todo, pero no deja de ser incómodo, angustiante, como este no es el tipo de sociedad en la que quiero vivir, ¿no? Como no, no me encaja, no deberíamos permitirlo y yo creo que sí, que como decía Antonio antes, hay que responder y si es un grupo de amigos y tener la oportunidad de construir a alguien más o menos cercano y en el tú a tú desmontar ideas, desmontar mitos, estupendo, pero jolines, no debería tener que ser así, no deberíamos tener que desgranar y desmembrar. ¿Por qué no me puedes decir esto en una cena de amigos? Debería ser de otra manera, ¿no? Lo primero Ujú. que tú cobras por eso, porque para eso hacemos terapia, no para hacerlo gratis en Además, el debate, ¿no? Pero bueno, yo creo que la gente se arma debate, como ha dicho bien Antonella, porque yo creo que la gente tiene interés en educarse sobre sexualidad y en educarse bien, en tener información real, porque al final la realidad es la que vivimos, o sea, no la que vemos. Y cuando te pasa algo a ti en tu primera persona, cuando te encuentras cuerpos diversos, cuando te encuentras situaciones diversas, cuando te pasan cosas, es cuando te preguntas eso de, ¿será normal esto? ¿Será normal este pene? ¿Será normal esta vagina? ¿Será normal que hayamos hecho esto en la relación? ¿Será normal? Y entonces la gente quiere tener esa información real. Por eso, al final,
reclaman tanto y tienen tanto éxito los perfiles que hablamos de educación sexual y yo he ido a institutos y me dicen, uy, los niños, madre mía, pues no te van a dar guerra, 100 niños, a 100 niños les estaba hablando de sexualidad, todos y todas, ojos como platos, bocas cerradas, prestando una atención solemne a la primera persona que viene a hablarles de verdad y sin tabús de que pues hay que usar una barrera de látex en un contacto boca-pene, en un contacto boca-ano, en un contacto vagina-vagina, vulva-vulva, no sé, y muchísima atención porque creo que la gente quiere saber. Quiere saber, pero también todavía creo que está la vergüenza del preguntar, ¿viste? Como hay algo ahí de entre amigas, quizás algunas cuentan, no, tuve relaciones sexuales, pero quizás todavía da vergüenza preguntar, digamos, no usé condón, no me cuidé, ¿qué hago? Digo, como hay algo ahí del preguntar más allá de amigas, sino también profesional. Yo no sé cuánta gente de mi entorno, no sé, no, digo, pocas personas consultan a la terapeuta sexual o al terapeuta sexual. Digo, no es algo que esté, por lo menos en mi grupo, algo como, y mirá que ahora sí generalizo, todas mis amigas tienen cuestiones con su pareja, sexualmente hablando. Entonces digo, bueno, hola, podés consultar ahora que lo sabes, ¿no? Y dicen, ah, mirá, mirá, como... Pero en vuelta a lo que decía Claudia, me parece, ¿no? De que no está legitimada esa figura. ¿No? Entonces, todas esas dudas, porque, a ver, entiendo que la gente tiene dudas y quiere saber, eso está clarísimo, que decir, hay una desinformación brutal, ¿no? Pero estos comentarios que estamos hablando, esta erotización o las conductas que llevan esta erotización, no van por ese camino. Quiero decir, no es cuando alguien te manda un poco, como decías, ¿no? Te manda una foto de su pene y preguntando si es normal o no, realmente no te está preguntando si es normal. Quiero decir, lo que quiere es que veas su Totalmente. pene. No, no, ahí no, ahí no. Hay un Ahí subtexto está muy claro que no. claro, Claro. tal cual. Sí, sí, Total. sí. Sí, también pensar como que yo me quedo con esto también, ¿no? Como que la terapeuta sexual no es un cuerpo disponible, un inbox o una bandeja de entrada disponible para consultas y mensajes violentos principalmente, o consultas así como de un grado de violencia, ¿no? Sino que somos un cuerpo simbólico, creo yo, ¿no? Como dar ese espacio, ese lugar, poner límites desde lo profesional, pero estoy de acuerdo de que todavía hay mucha desinformación, de que no se sabe y de que todo es en función del patriarcado, de esta mala erotización, por así llamarlo, a la sexóloga. Y ahí me has dado una clave también, Antonella, en la banalización de la profesión, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en Sespol nos ocurre que recibimos un mail, ¿no? Oye, me pasa esto, y entonces te cuentan una historia. Y ya está, ¿no? Que es como, vamos a ver, tú a un abogado, tú no le mandas un mail contándole tu caso para que te dé una orientación en un momento. Quiero decir, no solamente porque lo cobremos el conocimiento adquirido, no solamente por eso, sino porque qué simpleza, ¿no? Es como, pues eso, qué banal, ¿no? Es como, ¿te crees que Sí, es una respuesta para todo el mundo igual? Pero yo creo que No sé. también desde la vergüenza que hablaba Antonella, ¿no? Em, de que igual no se permiten exponerse a la vulnerabilidad que supone contar su problema en el cara a cara y decir pues que están teniendo un gatillazo o decir cualquier tipo de cosa que les haga sentir, por ejemplo, menos hombres, y entonces te lo pongo en un correo, me distancio del problema, yo no soy el problema, este es un problema y lo puedo resolver casi que con una inteligencia artificial. Te utilizo, ¿no? Utilizo tu conocimiento, intento extraerlo, porque todo terapeuta automáticamente es un poco no visible, ¿no? No existe el terapeuta, existe su conocimiento, pero no existe la persona. Y intento sacar lo que necesito de ti, pero sí, por supuesto, en nuestro imaginario no se nos pasaría por la cabeza que pidiésemos una asesoría contable, legal, fiscal y no pagar por ello. En cambio, en el momento en el que estás en el tú a tú y en el que te dedicas a una profesión que tiene que ver con lo humano,
incluyendo lo sanitario, porque yo creo que aquí también seguro que a Sheila le ha podido llegar a ocurrir con su conocimiento como fisio, que enseguida hay un, oye, ¿no sabrás tú sobre, ¿no? Que se puede utilizar nuestro conocimiento. Por supuesto, sí, me duele esto, ¿qué hago? Y es como lo mismo que está diciendo Roberto, es como, pero ¿tú crees que aquí, ahora sí, tengo la respuesta mágica para darte? Banalizan y infravaloran lo que son las ciencias de la salud, o sea, ya generalizamos a todas las ciencias, ¿no? Repito que la sexología es una ciencia, pero pues al mismo nivel eso, justo que igual que le preguntan al médico, oye, me pasa esto y quieres que te lo resuelva en una consulta de atención primaria de 5 minutos, pues igual el mismo problema. Y yo creo que también desde el malestar, ¿no? Porque simplificamos, has dicho banalizamos, yo no sé hasta qué punto la persona quizá banaliza la profesión, pero no está simplificando ni banalizando su malestar, lo está colocando en primer lugar. Oye, esto es más importante a que tú cobres un salario, ¿no? Aquí tienes mi problema, resuélvemelo. Claro, yo estoy más por esa línea, digamos, por ahí el banalizar creo que es más de no poder hacerse cargo de lo que le pasa, digamos, sin poder poner cuerpo y cara y mirada y palabra, la voz con Z. Entonces, creo que se puede llegar a banalizar si el profesional, la profesional responde a eso. Como en redes sociales, por ejemplo, digo, el tamaño este es normal, bueno, a ver, ¿no? La media, no sé qué. Digo, si estamos respondiendo como terapeutas sexuales a ese correo, mensaje por directo, por Instagram o lo que sea, yo creo que ahí como profesionales estamos banalizando nuestra profesión, no dando un lugar, un espacio, una entidad que ya no está legitimada, ¿está bien? Digo, como justamente no subirnos a eso y hacernos cargo y responsables de nuestra profesión, ya que el paciente o el consultante no se está pudiendo hacer cargo de ese sufrimiento, esa angustia, ¿no? Me Pero gusta mucho que la responsabilidad y la reivindicación tiene que venir también por parte de las personas profesionales que debemos demostrarnos profesionales, eso está muy guay, pero yo también creo que desde vosotras aportáis el punto de vista de la psicología, pero voy a aportar un poco también el punto de vista, porque me ha pasado con la fisioterapia, que creo que se ve también como un poco una ciencia de segundas, no tan importante como la medicina o con no tanta historia como la psicología, y realmente que creo que es que la gente completamente desconoce todo el proceso de diagnóstico que hay detrás de ese me duele la rodilla o oye, es que no llego al orgasmo, pero es que hay un largo proceso de diagnóstico y te tengo que hacer una amplia exploración, anamnesis y un proceso que la gente ni se imagina el tiempo que lleva. Y ya si hablamos de la sociedad de la inmediatez en la que vivimos, quieren ya una respuesta y una solución. Porque a mí me ha llegado a venir gente, personas con dificultades en la penetración, que bueno, pues que pensaban que con un masajito ya estaba arreglado. Y esta noche podían, lo que llevaban 25 años sin poder hacer, pues nada, pues ya iban a poder. Y yo, bueno, pues igual el proceso es algo más complejo. Entonces creo que el desconocimiento también está ahí, que no solo es que esa persona coloque el malestar, sino que no tienen ni idea de todo lo que hay detrás de nuestro trabajo. Y no solo el proceso en el que tú evalúas, sino todo lo que te has tenido que formar para poder llegar a determinada conclusión. Había un chiste de esto del fontanero que simplemente apagaba o encendía no sé qué botón. Como, vale, es que te voy a cobrar 50 euros por apagar o por encender un botón, porque yo sé que hay que hacer esto y tú no lo sabes porque efectivamente no has estudiado X cosas o no tienes X experiencia. Y yo sí. Y a lo mejor es así de simple y a lo mejor realmente con un tip está todo solucionado. Pero vale este dinero porque cuesta este esfuerzo llegar a esto y a lo mejor llevo 13 años estudiando un montón de cosas para llegar a este momento en el que yo con 3 frases te he desmembrado el problema. Ujú. Sí, yo lo comento mucho en la clase, ya lo habéis oído, ¿no? Esta idea de que hay una situación, digamos, de superioridad dentro del terapeuta o la terapeuta, ¿no? Pero, pero al final es una situación, digamos, basada en el conocimiento y la experiencia. Total. No es nada más. Quiero decir, yo le digo muchas veces a las pacientes que tengo que si se leyeran lo mismo que me he leído yo en todos estos años,
pues lo solucionarían, digamos, pero bueno, para eso estoy ya, que ya me los he leído, ¿no? No te los tienes que leer tú, ¿no? Y eso es efectivamente es esa formación que tienes que hacer para saber qué botón apretar, porque si no... Por eso decía yo un poco lo de la banalización, porque es hacia la profesión, no es por el problema. El problema, evidentemente, cualquier persona que tiene un problema en cualquier disciplina piensa que es el más grave que ha tenido en la existencia, quiero decir, que se debería hacer un libro de él, básicamente. No, pero es como, bueno, va, pues te mando un correo, te mando un mensaje a Insta, ¿no? Y te digo, mira, es que me pasa esto, ¿qué hago? Como si efectivamente me digo, mira, haz esto, esto y esto y ya verás qué bien. Y ahí podemos hablar también de cómo hemos simplificado muchas problemáticas para que sean vendibles. Pues por eso existen determinados tipos o libros de autoayuda. Vale, si te cuento por qué eres pesimista y te lo explico, tú vas a dejar de ser pesimista y a partir de ahora eres súper optimista y Mr. Wonderful. Y luego resulta que la vida no es así. Pero lo que se Efectivamente. intenta vender es la solución, comillas, comillas, fácil, paso a paso, guiada, y que pueda leerse de un manual y, a ser posible, corto. Más corto, mejor es el manual que me leo, que es exactamente lo mismo que se promueve en las redes sociales con los tips. Y si no haces ese formato y si no lo quieres contar de esa manera y simplificar, no entras en el algoritmo, no engancha las redes contigo, no te funcionan, porque la gente, por la atención y por la sociedad en la que vivimos, no mantiene esa unión con el perfil. Y como no se mantiene, no se vende, no se, no se promueve. Hay que buscar otros espacios, que no son las redes, que también están muy bien, pero al final parece que no existen. Y yo creo que sí que existen esos espacios, pero no siempre llegan de la misma manera a la gente. Ujú. Aparte que las redes ahora mismo son un privilegio. No solamente en el acceso, ¿no? Sino en la capacidad. Sabemos perfectamente que hay un montón de gente que es muy buena en su trabajo, pero que no tiene esa habilidad o no tienen ese desempeño, ¿no? Y son gente que va a quedar un poco en segundo plano. Pero bueno, que eso tampoco es cuestión de la disciplina, es cuestión de que tenemos una sociedad ahora mismo que se está movilizando de una forma, digamos, porque no es apta para todo el mundo, ¿no? Igual, digamos, pensándolo de otra forma, que la terapeuta sexual ahora mismo no está en seguridad social. Entonces, cualquier persona que quiera atender, digamos, en terapia sexual, pues tiene que ir a lo privado y tiene que invertir un dinero que de otra forma, claro, eso también tira mucho para atrás. Por eso también me imagino que mucha gente prefiere mandar, como decías, Antonella, mando el problema ahí a ver si me despersonalizo un poco y me cuentan un poco cómo ir y tal, porque me estoy ahorrando, bueno, mucho dinero si me contestan, ¿no? Y quizás en redes sociales contestan como para tener más ida y vuelta algoritmo o quizás captar una usuaria, ¿no? También, y ahí es cuando creo yo que se va a analizar un poco, no se da la entidad a la profesión, ¿no? Que me parece Sí, importante. ética hay que tener en todos lados, ¿eh? ¿No? Y es decir, en Total. redes también hay que ser ética en ese sentido, porque si no, Sí, efectivamente, te destrozas tú, destrozas la disciplina Claro, pero es un riesgo. infravaloramos nosotras mismas la disciplina al final. Hay que poner unos mínimos. Claro, pero ahí está también dónde está el límite moral o ético de lo que yo puedo hacer o no puedo hacer para vender mis servicios. Que esto es un debate abierto. Yo enseñaría o no enseñaría a masturbar un pene con un dildo en consulta. ¿Lo haría entonces en un vídeo para una red social? Lo estoy divulgando. O sea, hay un límite que puedes querer o no querer entrar en ese camino, pero es justo y precisamente ahí donde se dibuja también la idea social de lo que es, porque si lo que somos son profesoras de técnicas, estamos como reduciendo muchísimo, muchísimo, muchísimo todo lo que nosotros podemos hacer, porque es lo que sabemos que podemos enseñar por un vídeo. Yo no digo si está bien o si está mal, yo creo que No, cada no. persona tiene su propio límite y hay cosas que a lo mejor yo no digo tacos y otra persona dice muchísimos tacos y está estupendo. Pero en redes es un poco lo mismo.
que nosotras mismas a veces también podemos llegar a ver con unos ojos negativos algo que no haríamos y esa persona lo está haciendo en pro de la divulgación y no de la sexualización o de la erotización, que es un poco el Sí, debate que teníamos. pero a mí me ha gustado mucho algo que has dicho tú antes, que era el tono, y no es lo mismo ese tono que vende, que hemos dicho que se asocia a la sexualidad por la educación que hemos recibido, a si esa misma práctica la haces con unos guantes, con un preservativo de látex y en un tono profesional, porque al final es de eso de lo que hemos venido a hablar hoy aquí, que somos profesionales y que no somos figuras eróticas. Pero Y somos sobre profesionales, somos todo, personas. sin personas. Y sobre todo iba a comentar o añadir un poco esta idea de que si a una sexóloga, digamos, como las que podemos tener hoy aquí, quiere hacer un vídeo sobre cómo masturbar un pene, yo me juego un brazo a que no va a decir cómo se masturba un pene. Va a dar ciertos conceptos, ciertas ideas para que cada cual masturbe los penes como le salga de las narices. Que es otra idea un poco en la línea esta que decía Seira del tono, ¿no? Hay muchas, digamos, no solo en Instagram, sino en YouTube y hay muchas en prensa digital también, ¿no? Que te dicen un poco, pues, un poco esta línea de los 5 tips o de 7 cosas que hacer, pero claro, te está marcando una línea muy rígida de lo que tienes que hacer o por dónde tienes que ir dentro de un sistema patriarcal que es precisamente en el que nosotros estamos luchando, ¿no? Entonces, claro, si a mí me preguntan a una mujer cómo hacer una felación, yo tengo que entender que esta mujer está sintiendo una presión para hacer la felación a su pareja o a esta pareja sexual que tiene en función de este contexto y de estos roles de género tan marcados, ¿no? Claro, cuando nos saltamos todo eso es cuando, lo decía, no estamos siendo éticas, cuando efectivamente estoy vendiendo un producto que soy yo, el producto, ¿no? Pero no estoy haciendo divulgación, eso no es una divulgación en ese sentido, ¿no? Claro, yo creo que como profesionales tenemos que ser responsables de nuestros actos, o sea, principalmente como personas también, ¿no? Obvio. Y yo creo que sería muy bien que comentáramos el tipo de violencia que se llega a recibir, porque hemos hablado de las fotos, fotopenes o lo que sea, pero es que hay frases también que son violentas y que han recibido compañeras, que no estamos yendo muy lejos a buscar testimonios, que los tenemos aquí mismo. Entonces, no sé si queréis leer o queréis que leamos algún ejemplo. Dale. Sí. Bueno, frase. Tú tienes un cuerpazo. Si alguna paciente necesita alguna cosa, pásale mi contacto. Y hago también montajes de fotos. Con lo bombón que eres ya podría ser la consulta presencial. Me gustan mucho los pies de las chicas, no sé si sería un problema. No sé si me entiendes, a veces me siento ridículo, pero me gusta hacerlo. ¿Te ha pasado alguna vez? La está buscando esta persona, son personas diferentes, esta última buscando ver qué le gusta, qué no le gusta a la otra persona. Em, Sube una story y responde otro. Con las partes íntimas pasa lo mismo, hay que tocárselas y yo me las estoy tocando ahora, se siente bien. ¿Sabes? A diario toco mis partes y me siento muy bien. ¿Hoy trabajas? Yo no, es urgente que me escribas. No sé qué opináis. Ujú, Estas son personas diferentes, ejerciendo la misma violencia. totalmente. Ujú, Sí, se enmascara un poco siempre porque evidentemente no es como se suele decir el piropo que te echan por la calle, ¿no? Que es ahí, te lo echan ahí a lo burro y caiga lo que caiga, pero está enmascarado, pero es lo mismo, que decir, la intención es ujú. incomodar, porque al final es lo que planteo muchas veces, no estás buscando realmente una interacción. Es decir, no creo que esa persona espere, ay, sí, a mí también me encantan los pies, vamos a quedar. Seguro que si le contestas esto le rompe los esquemas y te bloquea. Nada, Claro, claro, no esperaba eso. Totalmente. es ejercer la libertad porque la tengo. Ujú. Y el Porque poder. tengo poder, lo uso. Y vos tenés que estar disponible a mi poder, o sea, ¿no? Como, Y probablemente lo que más atracción, erotismo provoca es precisamente el ejercicio de este poder. Si
la persona que ha recibido estos mensajes contestara algo contrario al ejercicio del poder, te voy a denunciar, dame tu DNI, no sé, cualquier tipo de cosa que fuera un límite, ¿qué pasaría? Dejaría de ponerle cachondo, Ujú. pero no podría ejercerlo. O seguiría mandando mensajes desde otro perfil porque le han respondido y él no puede ser respondido. Y es el ejercicio del poder lo que lleva el erotismo ahí, que Ujú. es evidentemente una percepción absolutamente suya, subjetiva, privada, generizada y patriarcal, ¿no? En este modelo, que como se siente más grande, ¿no? Al hacer eso. Si me pongo en el extremo, me voy a una violación y una violación no es un acto sexual, es un acto de violencia, ¿no? Entonces el placer no se obtiene del acto sexual, se obtiene del ejercicio de la violencia. Esto es lo mismo en otro nivel, por eso decías yo al principio, muy acertadamente, que estamos hablando de violencias. No estamos hablando de seducción, ni de plantear dudas, ni de buscar ayuda, estamos hablando de un ejercicio violento, digamos, de ese poder. Eso Ujú. es. Ujú. Y que no se nos olvide que el contexto no, del contexto no se lee esta sexualización. Hay determinadas frases que si no las lees con el contexto no sabes muy bien si están bien o si están mal. En este contexto, una persona divulgando sobre deseo femenino o masculino, da igual, no debería recibir mensajes que a lo mejor en otro contexto de ligoteo, en una aplicación, tienen sentido. En este no lo tienen. Claro, si ante Elena le hubieran hecho esa pregunta en la intimidad hubiera sido diferente. Sí, por Pues, ahí en el ligoteo que ya me manden un me estoy tocando las, viste, por fuera de contexto es como raro también. No sé. Pero ahí ya podemos hablar de un sexting que puede ser bien recibido, mal recibido, tanteado, a lo bruto, pero si es sexting unilateral, no está siendo Ay, sexting, está tal siendo cual, violencia. tal cual, tal cual, tal cual. bueno, yo, por cerrar un poco el tema, porque es súper apasionante, pero como decíamos antes, tenemos que cenar en algún momento. Os agradezco muchísimo el tema porque es súper curioso y súper interesante. Es uno de esos temas que están en el día a día en nuestra profesión, en el día a día, pero que, bueno, no se habla mucho de él, no tanto por vergüenza, sino porque, bueno, a lo mejor todavía no es tan mayoritario, a lo mejor, no lo sé. Ujú. O porque no queremos dar importancia, igual, ¿no? No sé. Pero Bueno, igual bueno, como sexólogos, sexólogas tenemos otras luchas que nos han parecido más prioritarias, ¿no? Ujú. sí. Sí, nosotros también priorizamos, claro. A veces porque se espera que el cambio venga un poco solo o desde otros lugares también, ¿no? Que se responsabilicen de este cambio tal vez otros ámbitos, como a lo mejor la política, que empiece a trabajar un poco sobre una educación más feminista y no reivindicamos desde la sexología lo que deberíamos estar exigiendo ya, que es profesionalidad. Sí, yo creo que eso cambiaría bastante el contexto, aunque es verdad que seguimos en un contexto patriarcal, con lo cual cualquier mujer que haga cualquier profesión, eh, iba a decir susceptible de erotizarse. Bueno, es que, La mirada masculina lo erotiza Sí. todo en esta claro, es que sociedad. estaba pensando, digo, no sé si una enterradora pudiera erotizarse, pero yo creo que si nos ponemos, Habría personas que sí, claro. sí, Sí, ¿no? O claro. sea, Sí, lo que hacen necrofilia, claramente. También, no, digo, pero digo, es visibilizar un poco que esto pasa también, ¿no? Como, Total. sí, por eso decía que estaba genial el punto, ¿no? De plantearlo y de dar esto, ¿no? De cómo una disciplina, que una ciencia en ciernes, ¿no? Con un desarrollo teórico, como decía Silas, que es más potente de lo que parece, eh, pues al final sigue banalizado por el hecho de que estamos hablando de sexualidad, ¿no? Que parece que hablar de sexualidad, como siempre digo yo, como todo el mundo que folla, pues puede hablar de haber follado, pues ya está, ¿no? Pues podemos discutir, que esto también no ha salido el tema, pero seguro que esto ha pasado también, ¿no? De discusiones, digamos, en ese sentido, que se te ponen pues eso, a argumentar en contra de alguna idea tuya, que es como, vamos a ver, si yo he estudiado esto, ¿por qué me estás discutiendo, no? mm,
Total. Total. Eso está ahí. Ujú. Yo quería contar la anécdota porque siempre me marcó de una amiga mía que también fue a la televisión, ¿no? Y en el subtítulo, ¿no? Le pusieron trabajadora sexual. Que bueno, se lo tomó a coña, pero Claro. claro, imaginaros cualquiera de vosotras o no sé, o tú, Sheila, que tienes un poco esa imagen, digamos, de trabajo profesional en redes, que ya estás expuesta, ¿no? Imagínate que ocurre algo así. Sería, bueno, denunciable Total. absolutamente. Qué bien claro ha dejado Claudia al principio del podcast que no era para nada lo mismo. O sea, por si alguien llega a este punto, terapeuta sexual no es lo mismo que trabajadora sexual, ¿de acuerdo? Bueno, Claudia, Antonella, Sheila, muchísimas gracias por el tema, por lo que digo siempre, por el tiempo dedicado, el esfuerzo, la visibilización, la guerrilla y la actitud.